Bien, queridos amigos, les damos la bienvenida a otro sábado en otro café. Conversaciones sin tiempo, parte 2, ¿cierto? Con Esteban. Yo sé que usted ya nos escuchó un poquito la semana anterior y ojalá que esté interesado en conectar de nuevo y que nadie esté ahí enojado por algo que está pasando. Creo que necesitamos muchísimo aprender a dialogar y a conversar en la mesa y sin enojarnos. Así que Esteban, bienvenido otra vez a otro café. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Contento de estar aquí para compartir y aprender. Bien, pues así que de esta manera vamos a ir hoy día directo ya al hueso, porque las introducciones las dimos, sabemos que nuestro amigo es abogado, está trabajando en el otro canuto, usted puede buscar después la información también de qué se trata todo esto. Y quisiera partir con no sé si llamarlo mito o no, porque ahí pueden decir, falta objetividad, pero está esta pregunta, ¿no? ¿Es necesario cambiar la Constitución? No, no que la Constitución ya no es la de 1980, esta ya cambió, algunos dicen hasta 200 veces. Entonces, ¿es necesario? ¿Cambió 200 veces? Bueno, efectivamente, esta constitución es una constitución muy reformada, o sea, es que se le han hecho muchos cambios. Y por lo tanto dicen, esta es una constitución distinta a la constitución de 1980. Bueno, la verdad es que a mí me gusta poner este ejemplo, que es el ejemplo de un edificio, ¿no? O sea, tú tienes un edificio que tiene una parte estructural y una parte que no es estructural, que es más bien cosmética o que tú puedes adornar o pintar de diversas maneras. Entonces, claro, si tú miras un edificio cuando está recién hecho, a cuando pasan 10 años, tiene miles de cambios, o sea, la pintura, los muebles, las personas que viven ahí, el para qué se dedica. Puede ser primero un edificio que funciona habitacional y después puede ser quizás para oficina, no sé si me explico. Pero lo estructural se mantiene. La Constitución de 1980 tiene muchos cambios y quizás ese no es un argumento para decir que hay que mantenerlo, sino que es un argumento de por qué hay que modificarlo, porque es una Constitución que se hizo de una manera por un grupo tan pequeño, por un grupo de poder tan pequeño, que ha sido una especie de monstruo jurídico que siempre tenemos que estar parchando. O sea, cuando tú tienes un barco que le has tenido que arreglar 200 veces es porque claramente no quedó muy bien hecho. También ese es otro ejemplo, pero lo importante es que en realidad los elementos estructurales, por ejemplo, que dicen relación con las cuestiones sociales, con las cuestiones del abuso de poder, la Constitución ha permanecido inmóvil completamente. O sea, la Constitución tiene una serie de elementos que hace que sea realmente muy difícil, si no imposible, hacer modificaciones en materia social. Y esto ha significado que, por ejemplo, cuando se quiso hacer una reforma al Servicio Nacional del Consumidor para que por fin tuviera garras para sancionar, el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional. Cuando se quiso, se parchó por mucho tiempo para que se eliminara el lucro en la educación, porque había muchas universidades que no tenían el interés de formar buenos profesionales, sino obtener ganancia. Se hizo una reforma, hubo voluntad política, derecha e izquierda, aprobaron por fin, y el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Y así podríamos seguir con muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, se quiso presentar un proyecto de ley de las 8 horas y el presidente de la República dijo, este proyecto es inconstitucional. La Constitución tiene una serie de elementos que hacen que sea muy difícil modificar las cuestiones sociales. Hay gente que dice, pero ¿y el ejemplo del 10%? Porque se logró hacer la modificación del 10% sin modificar la Constitución. Bueno, la verdad, lo que pasó en la aprobación del 10% es que los diputados que lo presentaron, que fue la señora Giles, el señor Garín, hicieron un mecanismo para saltarse la Constitución y el presidente de la República, en vista de la situación de tensión y de urgente necesidad que había, a pesar que no estaba de acuerdo con el 10%, decidió no utilizar los mecanismos constitucionales que existían para eliminar la reforma. Y eso significa que la aprobación del 10% se hizo a pesar de la Constitución, a pesar de todos los elementos que ésta tenía para eliminarlo. Un ejemplo muy sencillo, en realidad la diputada Giles y el diputado Garín y los que lo presentaron no podían constitucionalmente presentar ese proyecto porque es un proyecto que es materia de ley. Y la Constitución dice que en esas materias, en particular, la facultad para presentar el proyecto la tiene solo el presidente. Y ellos hicieron un salto jurídico para agregar esa reforma que era materia de ley
en la Constitución y así poder reformar. Entonces tenemos una Constitución que lo que hace finalmente es coartar la democracia y privar de este tipo de leyes que una y otra vez se van declarando inconstitucionales. Por ejemplo, un ejemplo más, el tema del agua. Bueno, allá en el sur hay harta agua, pero más para el norte, eh, cuando se ha querido hacer reformas legales para el tema de la repartición mejor del agua cuando hay sequía, las declaran también inconstitucionales. Entonces la Constitución es muy importante porque sirve como candado ideológico y de poder para aquellos que se oponen a las reformas sociales históricamente. Bien, bueno, ahí tenemos un panorama, ¿cierto? Un paneo concreto de hartos elementos y sobre todo de este tribunal constitucional, una herramienta política y al servicio también de un modelo, ¿no? No sé qué opinión te merece esta idea de que una constitución también estatuya un modelo, una forma de hacer como política o gobierno. ¿Crees que tiene que ser así o deberíamos tener la libertad, ¿cierto?, de en el camino ir decidiendo? Sí, nuestra constitución responde a un modelo ideológico que se llama neoliberalismo, en virtud del cual se elimina toda noción de solidaridad y básicamente lo que instituye es que cada persona se salve como pueda. O sea, ¿por qué en Chile la mejor educación la recibe aquel que puede pagar más? ¿Por qué la salud, la mejor salud la recibe solamente aquel que la puede pagar? ¿Por qué aquella persona eh, vive de una manera tan individual? Bueno, porque la Constitución, a través de este modelo neoliberal, lo que hace es establecer un individualismo tan exacerbado que ni siquiera en los países más capitalistas del mundo funciona de esa manera. O sea, la Constitución, hay una forma de pensamiento allí eh, llamada neoliberalismo que está detrás de la Constitución. Usted nunca lo vas a encontrar si lees la Constitución hoja por hoja, nunca va a encontrar neoliberalismo, ni individualismo, ni nada. Pero eso es lo que subyace a las reglas, de repente, que llamamos los abogados, así como estas reglas de letras chicas, Mm, mm. eh, están en nuestra Constitución, lamentablemente. Entonces, sí, Sí, hey, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Me encanta también esta idea del edificio. Tú decías, en 10 años van a cambiar las personas que viven ahí, pero hay una profunda sensación en Chile de que las personas que viven ahí, en el sentido político, nunca han cambiado en muchísimos años. Entonces, ¿esto tiene alguna vinculación igual con la Constitución y con el proceso que estamos viviendo? sí, por supuesto. O sea, eh, bueno, la Constitución, al ser este rayado de cancha, por ejemplo, para el sistema político, establece el sistema de elección de los diputados y senadores, establece cuánto tiempo pueden estar realmente como diputados y senadores. Se ha avanzado en reformas en la materia, sin embargo, la están haciendo los mismos diputados y senadores que a los que queremos de alguna manera como limitar, parece que hay un corte. Sí, Se poquito. pegó. Se te escucha súper bien, así que dale. No, está pegado. Se pegó, parece. Sí, te veo. Tuvimos un pequeño ahí, desfase técnico, pero seguimos con Esteban, que estamos hablando de la nueva constitución. Dale nomás. Bueno, te estaba diciendo que efectivamente la Constitución establece el modelo político y las facultades que tienen las autoridades en el país y las maneras en que éstas son electas, digamos, a ver, como te digo, las facultades que éstas tienen, cuánto pueden durar en los cargos, todo eso está establecido en la Constitución y nosotros tenemos la oportunidad de ahora decidirlo en un proceso democrático por primera vez en la historia. Por ejemplo, el tema del centralismo. Ustedes que están ahí, yo soy de Santiago, soy de Chile, de Santiago, donde, por ejemplo, tenemos este tema del coronavirus. Todas las decisiones respecto de lo que está pasando en el coronavirus ya se están tomando en una oficina en Santiago. Prácticamente todas las decisiones, todos los recursos están en Santiago. Fortalecer, por ejemplo, la autoridad por fin de las regiones o de las elecciones que pueden hacer las regiones para elegir su propia autoridad es un elemento que se decide en la Constitución. Estos son tipos de elementos que tenemos ahora la oportunidad de tratar por fin.
este tema de el tiempo que duran los políticos en sus cargos o cómo ellos eligen a otras autoridades. Por ejemplo, en los temas de corrupción. Porque nosotros decimos, mira, hemos observado que en Chile en los últimos años han salido una cantidad de casos de corrupción en que no se salva nadie, de derecha, izquierda, centro, nadie se puede hacer el santo, están todos involucrados. Y pasa que uno diría, oye, pero la corrupción es materia de ley. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, resulta que condenaron a clases de ética a uno de estos empresarios que hacían cohecho. Uno dice, pero esto no es materia de la Constitución, esto es materia de la ley, del Código Penal, por ejemplo. Y eso es verdad, la sanción que ellos merecen recibir está en el Código Penal, no está en la Constitución. Sin embargo, ojo, porque es la Constitución la que establece el mecanismo en virtud del cual se va a nombrar a los jueces de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, al Contralor General de la República, al Fiscal Nacional, que es el jefe de los que persiguen el delito. ¿Y quién las nombra o quién las designa? Bueno, por lo general, el presidente de la República, en un arreglo, por no decir arreglín, con el Senado, la Cámara de Diputados. Entonces, claro, puedes poner una sanción de 100 años de cárcel, por decir una exageración, para el político que emita boletas falsas, pero resulta que quién nombró al que lo va a perseguir y quién nombró al que lo va a juzgar es ese mismo político. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad, a través de un proceso democrático, de determinar si queremos ese camino realmente. Podemos ponernos de acuerdo de nuevo y decir sí, está bien así, o incluso profundizarlo. O podemos buscar otras alternativas en el derecho comparado o la deliberación democrática. Entonces, ese tipo de cosas son las que están en juego en el proceso constitucional. Perfecto. Así que hay mucha gente que dice, ya, está bien, yo a este chiquillo le creo, lo entiendo, eh, y buena onda, pero usted me dice que es cristiano, entonces lo que ellos ven o lo que se ve en general, que el mundo cristiano está preocupado de dos temas, aborto y en lo concreto matrimonio igualitario. Y su gran campaña es como, hey, una nueva constitución significa igual a este tema. Es como, ¿cómo te ha tocado tratar respecto a esa pregunta, ¿no? Me imagino que debe ser muy recurrente también. Sí, es como el caballito de batalla. Es una lástima, eso sí, que de repente se pierda el foco en otros elementos que aparecen en la escritura que están relacionados con la justicia, que están relacionados con los trabajadores, con los derechos de las personas. Pero si nos enfocamos en eso y le damos prioridad en este contexto, lo cierto es que en realidad toda esa discusión que existe, que es muy real, o sea, en este momento en Chile hay personas que están a favor del matrimonio igualitario y otras personas que están en contra. Y hay personas que están a favor de la despenalización del aborto en un periodo de tiempo que es el aborto libre, y otras personas que no. Bueno, esas dos reformas con la constitución vigente actual son plenamente aprobables. De hecho, avanzan en el Congreso, el matrimonio igualitario está avanzando en el Congreso y no es inconstitucional para nada, porque cuando la Constitución dice que protege a la familia, en primer lugar no la define, y en segundo lugar, a partir de eso, los activistas de matrimonio igualitario se basan para aprobar su ley, porque dicen, por cuanto la Constitución protege a la familia, debe proteger mi familia, que es la que yo formé de mi convivencia. Entonces, hay un poquito de desinformación allí, porque hay personas que piensan que la protección de la familia y la Constitución significa que se prohíbe el matrimonio igualitario, y eso no es ni jurisprudencial ni doctrinalmente cierto. Todos los países que tienen matrimonio igualitario, por ejemplo, Argentina, Alemania, Uruguay, Costa Rica, son países que su constitución establece que la familia es el núcleo de la sociedad y que el Estado la protege. Entonces, hay un poquito de desconocimiento allí. La protección de la familia como núcleo de la sociedad es un es un derecho humano y nadie lo cuestiona, no es un estorbo para los progresistas, por ejemplo, no es un estorbo para el movimiento de liberación homosexual móvil, no es parte de la agenda eliminar la protección de la familia, sino que al contrario, es en base a ella que se establece esta visión de derechos civiles para las minorías sexuales. Lo mismo pasa con el aborto, o sea, en la constitución nuestra dice que protege la vida del que está por nacer, y a pesar de eso, el Tribunal Constitucional ya declaró, y era un tribunal bastante conservador, ya declaró que eso no significa que en la Constitución prohíba el aborto. De hecho, todos los países en el mundo que tienen legislación de aborto en cualquier causal o sin causal, protegen también o reconocen derechos a la vida. Usted lo puede revisar la jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán, lo puede revisar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos.
la protección de la vida del que está por nacer no quiere decir que el aborto esté constitucionalmente prohibido. Esto está en todos los manuales de doctrina y jurisprudencia del mundo. Lo que tendría que decir la Constitución para que el aborto fuera inconstitucional es que el aborto es inconstitucional, o sea, o que el aborto está prohibido en Chile. Como dice, por ejemplo, que está prohibida la esclavitud, pero no lo dice. Por lo tanto, no está eso en juego, no está en riesgo. Bueno, así yo creo que el tiempo ha pasado volando y se nos va a hacer poco todavía para hablar de estos temas que de verdad son de suma relevancia en este tiempo. Esperamos poder tenerte en otra oportunidad también acá. Ojalá fuera en vivo y en directo. Esperemos que eso pronto pueda ser. Opinión personal de quien les habla, creo que también hay un sentido en que no entendimos verdaderamente quizás nada cuando creemos que la opción de Jesús se va a ganar a través de imponerla legalmente. Por ahí me tinca que no era la cosa. Entonces, hay que darle una vuelta. Creo que eso también, quizás es tono de otra conversación, pero gracias porque en verdad todo lo que nos has comunicado hoy día es de suma importancia para las decisiones que, como tú dices, hay que tomar informado. Así que, Evan, de nuevo, libertad para dejar tus impresiones hasta acá. Sí, nuevamente el llamado a informarse bien, a informarse pluralmente, escuchen a todos los actores del apruebo, del rechazo, los que tienen una tercera visión incluso, pero háganlo por favor desde la información veraz, contrastable, porque cuando hay un discurso del terror, cuando te tratan de decir van por ti, van por tus hijos, te van a quitar todo lo más preciado, hay algo que ahí es como sospechoso. Los que tenemos fe, los que tenemos esperanza, no damos lugar al miedo. El miedo no puede ser nuestro motor. Al contrario, nuestro motor tiene que ser, para los que somos cristianos, el mandamiento del amor al prójimo, incluso a tus enemigos. Entonces, para mí salirme al encuentro con mi prójimo, sentarme a dialogar con él, sea de cualquier tendencia, no es de hecho una opción, es un deber, y por eso tengo esta visión y creo que tenemos la oportunidad histórica de por primera vez tener un proceso democrático en virtud del cual podemos no pensar en el pasado, sino que cómo podemos construir nuestro futuro. Así que le agradezco mucho la invitación, encantado de volver. Una sola cosa buena de la pandemia es poder estar en Magallanes mientras estoy aquí en mi casa, y espero de verdad que todos estén muy bien. Han sido tiempos muy difíciles, muy duros con el tema de la pandemia del coronavirus. No sé, a lo mejor a Magallanes no ha llegado tan fuerte, estoy ignorante sobre eso. Así que, pero como sea, esperando que Dios sea con ustedes, que los guarde y que cada uno de nosotros nos cuidemos, que es lo que tenemos que hacer, que es nuestra parte. Gracias, Esteban. Te mandamos un abrazo. Sí, han sido semanas duras, la gente de Magallanes lo sabe. Seguimos en cuarentena, pero tomamos estas palabras y las compartimos de nuevo con ustedes. El llamado es a vivir sin miedo. Y eso es la expresión final de Otro Café, el vivir con fe y se puede. Así que un abrazo y nos encontramos otro sábado en Otro Café. Gracias, Esteban. Chao. Hasta luego, chao. Hey, solo te pido un segundo más para darte un aviso. Quiero darle las gracias a todos los que se han estado conectando a los programas de El Otro Café. Si en algo te ha sido útil, agradecemos tus comentarios. Puedes contactar por interno y siempre hemos dejado las redes sociales en @PabloAndrésGS en Instagram, por mi nombre también en Facebook. Acá la gente de Magallanes sabe que estamos cerca, pero no quería dejar pasar la oportunidad de darte un aviso súper cortito y súper sencillo. Nosotros somos parte también, en lo personal, de una comunidad que se llama El Árbol. Puedes encontrarla en Instagram como ielárbol y en Facebook también como facebook.com/ielárbol. Y todos los domingos estamos teniendo conversaciones sobre la fe, principalmente la fe. Acá vamos a hablar de un montón de cosas, pero ya estamos conversando acerca de esas cuestiones y no quería dejar de invitarte que puedas conectar, que puedas recibir quizás por un pequeño rato un diálogo distinto a lo que estás escuchando durante la semana, un momento de esperanza, un momento de recobrar tus fuerzas y de pronto preguntarte quién es Jesús. También si hay formas prácticas en las que podemos colaborar, ayudar o servirte. Esa gente de El Árbol está justamente para eso. Entonces por ahí están apareciendo las redes sociales, puedes encontrarnos ahí, pero te invito, no simplemente como
una publicidad, sino de verdad como una intención de conectar de cerca. Si es que de alguna forma te hemos sido útiles en este tiempo, queremos estar más cerca y poder seguir caminando juntos. Pero bueno, sigamos juntos para otro café. No, no, que lo político no nos separe, sino que sea un diálogo que nos anime a descubrir que en nuestras diferencias siempre podemos volver a reencontrarnos. Así que, de nuevo, te dejamos un abrazo gigante y nos encontramos otro sábado en otro café y, ¿por qué no?, los domingos a las 7:30 en el árbol. Sigue el Instagram, las redes sociales, ahí está toda la información. Un abrazo.